Hola, espero que estén muy bien. Soy yo otra vez. Hacía mucho que ya no subía video porque estuve atravesando por una serie de cambios, pero recién publiqué, bueno, no recién, hace poco publiqué en mi Instagram que iba a comenzar otra vez a subir videos porque me gusta mucho la filosofía. Entonces cambié de lugar de grabación, ahora voy a grabar desde aquí y tengo ahora un pizarrón que me gusta bastante. Bueno, uh, el motivo de este video yo les había comentado que iba a trabajar como una especie de línea cronológica sobre la filosofía con la finalidad de que se realizara una especie como de aprendizaje y que se ocupara la filosofía de una manera adecuada y que se reivindicara el papel de la filosofía en nuestra época. Entonces, siguiendo esta línea, hoy quiero hablarles un poquito, tal vez me voy a saltar mucho históricamente, pero quiero hablarles un poquito acerca del Marqués de Sade. Precisamente de él, ¿por qué? Porque estoy participando justo ahora en una convocatoria de calaveritas literarias y me pareció interesante trabajar sobre el Marqués. Yo he leído algunas de sus obras como Juliet y las 120 jornadas en Sodoma y un poco de su filosofía del tocador. Entonces es un pensador bastante interesante. Es calificado como literato y también se le conoce un poco dentro de la filosofía, pero lo que yo quiero trabajar hoy es un poco hablarles un poco sobre su vida y cómo es que hoy su literatura es considerada como importante, pero en su época, en los tiempos de la Revolución, justo cuando inició la Revolución Francesa, pues de pronto él no era como tan bien visto, ¿no? Y quiero enlazar un poco esta noción de las anomalías con el pensamiento de Michel Foucault, que la mayoría debe saber, o si no lo saben, pues Foucault era homosexual, y también ser homosexual en su época pues era algo delicado, ¿no? Bueno, entonces el Marqués de Sade era llamado Alfonso o Alphonse, y él nació en una familia pues acaudalada, ¿no? Él fue militar, pero después de su estancia de militar tuvo una boda arreglada y es ahí donde él empieza a desarrollar como esta especie de atracción sobre un poco como esta fijación hacia el maltrato durante el acto sexual. Entonces es de ahí que pues se le denomina pues el sadismo, ¿no? También que viene de su apellido, que es Sade, ¿no? Lo importante con Sade es que casi toda su vida se la pasó en psiquiátricos y prisiones. Uno de sus primeros cargos que se le realizaron fue por quemar a una de sus sirvientas mientras abusaba de ella, y así tuvo bastantes, ¿no? Secuestró a algunas chicas, les hizo cortadas en el cuerpo, o sea, eran crímenes como fuertes para su época, ¿no? Pero a él de cierta manera como que esto le excitaba. Y fue importante, no lo estoy como justificando, pero fue importante porque gracias a ello pues escribió pues esas obras que dejó, ¿no? Que ahora son bastante enriquecedoras, al menos a mí me gusta bastante. Bueno, entonces esa fue como la etapa de su vida, ¿no? Finalmente él muere en un psiquiátrico, eh, cumpliendo una especie de condena, estuvo bastante tiempo en prisiones, y entre prisiones y psiquiátricos fue que empezaba o escribía sus obras. Realmente no las terminó. Hasta donde se sabe, una de las últimas obras que logró escribir fue la de 120 jornadas en Sodoma, pero se piensa que estaba escribiendo otro libro que su hijo quemó porque no querían que lo sacaran a la luz. Entonces, al parecer, el último fue el de las 120 jornadas. Pero a lo que yo voy es que de pronto Sade estaba en un psiquiátrico, y Sade manifestaba como ciertas afecciones mentales, ¿no? De ahí, pues en esa época, los locos, como se les denominaba en ese entonces, pues no eran como bien vistos dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque no encajaban dentro del canon establecido. Y es ahí donde quiero hablar un poco respecto a Foucault. Foucault pues tiene una historia de la sexualidad, que es un libro, y también tiene bastantes aportes o aportaciones frente a este papel de la homosexualidad y de estos que vamos a denominar anómalos. Anómalos no es un concepto Foucaultiano, es más bien un concepto deleuziano, pero me parece como muy adecuado para subrayar a estas personas que son tachadas de locas o de homosexuales o de enfermas. Lo que Deleuze va a decir es que estas personas anómalas, justamente, y retomo mucho la idea de Foucault, es que estos anómalos no cumplen con el canon social establecido y por ello es que son abstraídos de la sociedad, siendo encerrados en psiquiátricos, en cárceles, etcétera, ¿no?
ese es el estudio como introductorio, ¿no? Y hasta ahí podríamos pensar que está bien, ¿no? En el efecto, los locos tienen que estar encerrados, los criminales deben estar en las cárceles porque deben corregirse, ¿no? Que es como una palabra que tanto a Foucault como a Deleuze les causa bastante conflicto. ¿Por qué? Porque tanto los locos como los criminales tienen que adecuarse al modelo social, es decir, no pueden ser tal cual ellos son porque no son bien vistos dentro de la sociedad, entonces tendrían como que moldearse a manera de que la sociedad los acepte. Y hasta ahí pues va medio bien el asunto, ¿no? Ya luego se pone interesante y es ahí donde me gusta bastante la explicación que nos da Foucault y cómo lo retoma Deleuze un poco también, que ellos comienzan a denominar que estos van a ser instituciones de represión, o sea que realmente no son instituciones que busquen corregir o que busquen reinsertar a la población, sino que más bien buscan una institucionalización y lo que instauran dentro de las sociedades es una represión. Y cuando hablamos de represión podemos definir y podemos hablar evidentemente de miedo, y el miedo usualmente se enlaza hacia el poder. Y es ahí donde se vuelve interesante el estudio, ¿no? Porque justamente estas instituciones represivas van a decir, Foucault sobre todo, y Deleuze solo lo retoma, que inician con los psiquiátricos, ¿no? Y las cárceles, que son como las instituciones por excelencia en donde se tiene que corregir o se tiene que moldear el carácter y la conducta. Pero va a decir que no solamente tenemos esas dos instituciones, sino que también tenemos escuelas, fábricas, e incluso Foucault va a atreverse a decir que en las familias, lo cual yo pienso que es adecuado, ¿no? Porque justamente en las familias es donde empieza esta noción de la represión y del dominio. Entonces desde ahí es donde se empieza a utilizar este juego dialéctico un poco entre poder que determina quién es el opresor y quién es el oprimido, ¿no? Bueno, entonces eso sería como un poco lo que me parece bastante importante y que de pronto resulta bastante sugerente para nuestras sociedades actuales, retomando los estudios políticos, ¿no? Cómo es que la política ejerce poder y cómo es que aísla o se deshace de aquellos entes o de aquellos seres que no se adecuan al modelo que se ha establecido. De ahí Foucault tiene un estudio bastante interesante que en otro video donde yo me dedico a hablar de Foucault, sobre todo me parece muy importante esta parte del poder, que trabaja en microfísica del poder y también la historia de la sexualidad, para tomar en cuenta cómo es que él va a determinar esta noción del loco, ¿no? Él va a decir que el loco es un tipo de ser importante dentro de la sociedad, porque el loco no es realmente un loco, sino que es loco porque así lo ha determinado la sociedad, ¿no? Eso lo hablaré en un video más adelante, ya que voy a retomar otra vez desde aquí. Obviamente ya cuando esté más avanzada, no hay que tomar otras cosas antes. Y por último, me gustaría cerrar con esto de Deleuze. Deleuze, lo notarán si sigo subiendo videos, es mi filósofo favorito. Entonces me gusta bastante la filosofía francesa, sobre todo me gusta el pensamiento de Deleuze porque me parece que es uno de los pensadores más acertados y me parece que su filosofía culmina y logra hacer esta duplicidad entre varios pensamientos de manera conjuntiva y da una praxis filosófica bastante adecuada, ¿no? Por eso es que me parece bastante sensato mencionar a Deleuze. Bueno, Deleuze retoma en gran parte a Foucault, retomará también la literatura de Sade y retoma también la lectura de Massoch, que Massoch pues es el creador del masoquismo. Massoch tiene un libro bastante interesante que se llama La Venus de las Pieles, también yo se los recomiendo mucho si les gusta la literatura, y Sade pues por otra parte que es más conocido, ¿no? Entonces ahí Deleuze hablará un poco de cómo es que Massoch de pronto queda un poco descuidado porque la sociedad de tal manera ha hecho que incluso en los estudiantes, ¿no? Nosotros que somos como más o menos jóvenes cuando estamos estudiando, de pronto los que estudian como letras o toda esta parte de las humanidades como que tienden a tener más atracción hacia Sade porque es de pronto más conocido, como esta cuestión del sadismo, del maltrato. Y justamente Deleuze dice que eso es un problema social porque hemos derivado caer un poco como en estos estereotipos o clichés. Obviamente no está diciendo que Sade sea malo, porque él asume que Sade es una figura súper importante y les voy a decir por qué, porque después les voy a retomar este punto. Es muy importante porque justamente Sade, y sobre todo Sade Massoch, no tanto Massoch es importante para el masoquismo, pero Sade sería como este punto angular para
determinar el sadismo, la sodomía, que eran cosas que en ese entonces obviamente no se practicaban, y que alguien las practicara era sumamente escandalizante y era sumamente pues determinante para la sociedad, no sea alguien completamente enfermo. Y de ahí es donde toma Deleuze esta parte importante de Sade, que Sade pasa por enfermo, y Sade sería como una especie de estas figuras del loco por excelencia, ¿no? Porque justamente él se vuelve como este símbolo de la locura de su época, ¿no? De esa sociedad francesa, que de pronto esto era bastante desconocido. Y de ahí, de igual manera, en otro video, este video es como introductorio respecto a la importancia del sadismo, y un poco cómo era que Sade vivió su vida, que a mí me pareció sumamente fascinante ahora que la estuve leyendo, pero puedo retomar más adelante con Foucault y con Deleuze. Y con Deleuze quiero retomar algo bien importante, ¿no? Enlazar estos conceptos que les comento, ¿no? De Sade, de esta noción de la locura, como del desviado, del enfermo, con la noción esta que plantea Foucault respecto al poder, ¿no? Cómo es que el poder se ejerce, y finalmente culminar con dos conceptos deleuzianos, que es el interés y el deseo. Sobre todo el deseo va a ser bien importante en Deleuze, porque él va a plantear que en la sociedad existe pues un problema, ¿no? Que es el capitalismo, que es algo monstruoso, que absorbe todo lo que lleva a su paso, y justamente ahí es donde va a introducir este problema del deseo, y cómo es que el ser humano, participando del deseo de manera activa, puede ir deformando esta sociedad capitalista, no para destruirla, porque Deleuze asume que el capitalismo no puede terminar, pero sí se pueden introducir líneas de fuga, que ya es un concepto bastante deleuziano, o flujos, ¿no? Flujos que creen rizomas, ¿no? Que ya son conceptos deleuzianos que a mí me gustan bastante. Pero con lo que quiero terminar ya el video, para no hacerlo muy muy largo, es que va a existir como esta fuerza tripartita entre poder, interés y deseo, que es una parte culminante que retoman sobre todo Foucault y Deleuze en una conferencia que tienen, y van a decir justamente que el poder en buena medida se determina por el deseo de quien lo tiene y por el deseo de quien lo ejerce y en quien lo ejerce, ¿no? Finalmente van a poner este ejemplo del poder en la cárcel, ¿no? Que es como el lugar, ellos van a decir que en la cárcel es donde el poder se expresa por excelencia, porque es justamente ahí donde no se tiene como piedad, podemos denominarlo en sentido muy moralista, porque los que están ahí pues usualmente no son tratados de buena manera, porque poco importa si se mueren, si se les mutila, si no comen, porque pues realmente son criminales y se les ve de mala manera en la sociedad. Por ello es que Deleuze y Foucault concluyen que en la cárcel es donde el poder se ve como en su punto más álgido, y es ahí donde se tendría que comenzar a realizar como este estudio de cómo determina el poder y cómo es que estas instituciones de represión sirven en cierta medida para regular la conducta de las personas que se comportan de manera inadecuada, ¿no? Entonces esa es como una reflexión importante. Y por último, esta es una reflexión propiamente mía, Deleuze habla de un concepto que es el outsider. Luego les aclaro qué es el outsider, pero me pareció interesante plantear como esta noción de Foucault, de que en las cárceles justamente las personas son tratadas como no personas, ¿no? Como no seres existentes, porque están fuera de la ley, están fuera del sistema, de cierta manera fuera del sistema, en tanto que se ejerce el poder extremo, ¿no? El poder en mal sentido, como el poder en sentido de dominación. Mi planteamiento es que el criminal podría ser este ejemplo del outsider, que es lo que Deleuze plantea, que son las pocas personas que logran estar fuera completamente de la sociedad y fuera de todo el sistema. Obviamente eso ya estaría reflexión, porque tendría yo que reflexionar más a detalle si en efecto pudiera funcionar como ejemplo de outsider, pero me parece interesante plantear esa relación, o sea, cómo el poder, a pesar de todo, podría ser el posibilitador de romper con estas estructuras dominantes y de abrir esta posibilidad que plantea Deleuze, ¿no? Y pues ya, eso sería todo por este video. Quería como grabar hace tiempo porque pues sí me ausenté bastante, y sí me gusta mucho hablar de filosofía, justo como después de que salí de la facultad no puedo hablar con muchas personas de eso. Pues me parece que esto es una buena vía, ¿no? Sé que tal vez no son muchas personas las que ven esto, pero aunque sean poquitas me parece sumamente interesante y me agrada mucho la idea, ¿no? Y pues nada, ahora sí espero subir videos más seguido,
y espero que puedan suscribirse y que le den like y que lo compartan y todo eso que se hacen. Igual, si en los comentarios quieren dejar algo, pues pueden dejármelo, o si algo les interesa. Voy a estar ya subiendo, les digo que yo creo que los siguientes van a ser de Foucault y Deleuze, que me parecen importantes. Y pues ya. Les voy a dejar en la información la calaverita en la que estoy trabajando por si gustan leerla. Y de igual manera, si quieren compartirla, yo espero que sí. Va a salir pronto en la revista en la que va a ser publicada, pero pues yo se las dejo acá para que la puedan leer pues antes, ¿no? Y pues nada, espero que estén muy bien y que esta cuestión del confinamiento no los esté consumiendo. Hasta luego.